Mira Sid, Aris Rosario y Kenia Montero te invitan al brunch Mujer Integral. Identidad, liderazgo, emociones. Mujer Integral. Una mañana que marcará la diferencia en tu camino hacia el crecimiento que buscas y tanto deseas. Sábado 26 de agosto, 9 de la mañana. Lugar, Librería Viviendo con Propósito. Inversión $1,500 por persona, que incluye desayuno, recursos exclusivos de las expositoras y muchas sorpresas más. Agenda y reserva tu cupo, ya que es limitado. Reserva tu lugar ahora mismo y prepárate para vivir una jornada inolvidable. Más información en el 829-854-5016. Mujer Integral, identidad, liderazgo y emociones. Lecciones admirables para tu crecimiento integral. Ya estamos aquí en este espacio, Lecciones admirables para tu crecimiento integral. Y el día de hoy, como les anuncié toda la semana, traemos un tema muy interesante y a la vez necesario. Se trata del tema perdón y rencor. Pero no es que nosotros vamos a hacerle fiesta al rencor y al perdón. Nosotros vamos a hablar de este tema desde una perspectiva integral, para que tú conozcas de primera mano o entiendas ciertos aspectos que quizás desconoces sobre esto y cómo impacta tu vida emocionalmente. Y para hablar de este tema tenemos el día de hoy a una profesional. Se trata de nuestra queridísima psicóloga Mirla Maciel Matos. Ella está por aquí, mírenla aquí con esa sonrisa a todo color. Mirla, bienvenida otra vez, Mirla. Gracias, muy encantada de estar aquí contigo. Gracias a ti por estar en este espacio, sacar este tiempo. Gracias a ustedes los que se están conectando por aquí y los que están escuchándonos en la radio, los que nos están escuchando también a través de la plataforma, los que están en YouTube. Y quiero saludar de una manera muy especial a el ingeniero Damián Romani. Este es un encargo, señores, de parte de nuestra queridísima Lady Romani desde Argentina. Fija ahí siempre con todas las mujeres de conquista. Y vamos a saludar a Damián, un abrazote, ingeniero Damián Romani. Y también a los señores Carmeri y Emilio Gallego allá en Colombia. Un saludito para ustedes. Saludo también especial para Maciel Santana desde Chile, que nos dijo que el día de hoy no se perdía este tema. Un saludo súper especial. Para Esmeralda también del Círculo de Mujeres, saludos especiales. Para la pastora Claudia Trevicor desde Colombia, saludos especiales quien está por aquí también. Y para todos los que están, de una manera muy especial quiero saludar a mi queridísima María Tolentino, quien está en sintonía, y también Patricia de la Cruz, quien está en sintonía. Hay mucha gente que está activa ahí el día de hoy escuchando este programa. Y la verdad es que hablar de este tema es algo que se necesita en Mirla, porque estamos siendo bombardeados por situaciones y muchas veces nuestras vidas se ven encerradas en un círculo que nosotros no sabemos salir, o muchas personas quizás se quedan ahí, no buscan la manera de hacerlo. Mirla, yo te conozco hace unos cuantos años, a ti, hace profesionalmente. Tengo la bendición también de haberte conocido laboralmente, y gracias a Dios, yo te doy gracias a Dios porque laboralmente como que yo termino con buenas relaciones con las personas, y tengo grandes amigas y grandes profesionales que de verdad que me hacen sentir muy bien. Y recuerdo que
no tratábamos mucho en el lugar, porque el trabajo que realizábamos, aunque era en el mismo espacio, pero era distinto. Yo era maestra de inglés, yo era directora en el área comercial y siempre pues teníamos que ver una cosa con la otra porque teníamos que atender los usuarios, pero siempre te caracterizó esa paz, esa gracia especial que el Señor da. Y el día de hoy, mira dónde estás, aquí conmigo. ¿Y sabes a través de quién también? Bueno, sí, de Chastity. De Chastity, que también estuvo aquí, señores, hace unas semanas. Así que, Mirla, para comenzar con este tema el día de hoy, porque vamos a agotar todo el espacio hablando de este tema tan importante, y ustedes los que están por aquí por Instagram, si tienen alguna pregunta, pues vayan anotándola o colocándola aquí, que vamos a ir tomando un tiempo para preguntarle a nuestra querida psicóloga Mirla Matos. Mirla, háblame de ese tema, Mirla, y habla un poquito de ti para que las personas te conozcan y sepan un poco sobre tu trayectoria. Bueno, mi nombre es Mirla Maciel Matos. Soy psicóloga clínica hace alrededor de, en el 2012 me gradué por ahí. Primero de psicología industrial y luego de psicología clínica. Actualmente trabajo en un hospital y también doy práctica privada. Todavía online, por este asunto de la pandemia tuvimos que comenzar a hacerlo online y como que a la gente le ha gustado un poquito eso de no tener que moverse de su casa y no tener que cambiarse para salir a terapia, sino que vía online pues funciona bastante bien. Entonces eso es lo que hacemos. Qué bueno, y gracias a Dios que existen las herramientas para que pueda acompañar, porque tu carrera en esta temporada siempre ha tenido auge, pero ahora se ha hecho muy necesaria por los conflictos internos que surgen en la mente de las personas, fruto de toda esta situación. ¿Y cómo surge este tema el día de hoy, Mirla? Hablar de perdón y de rencor, cuando podemos hablar de tantas cosas y que quizás son más atractivas, y vamos a tratar este tema que quizás no es uno de los más bonitos, pero sí necesario. En primer lugar me surgió por el hecho de cómo nos hemos venido manejando como sociedad. Muy posiblemente cuando empezó la pandemia pensamos que quizás las personas iban a cambiar por cómo todo esto iba a manejar a cada quien, pero yo creo que muy al contrario de eso, ha mostrado quién es cada quien y a partir de ahí han habido más conflictos en el hogar, más conflictos socialmente, muchas guerras, muchas situaciones que causan de que las personas sientan rencor hacia otros, hacia sus iguales, hacia sus gobernantes. Y ese sentimiento, porque es un sentimiento válido, el punto está cuando permitimos que ese sentimiento permanezca en nosotros. O sea, el sentir dolor por algo, el sentir que tú quieres justificar lo que te está pasando, está bien. Cuando se convierte en rencor, cuando tú permites que eso haga raíz en tu corazón, y no lo sacas de allí. ¿Cómo se saca? Perdonando. Entonces, por eso me surgió el tema, porque una cosa va de la mano de la otra. No se puede dejar de sentir rencor sin perdonar. ¿Y cómo así, Mirla? Explícanos un poquito eso. Digamos que el perdón es como esa herramienta necesaria para poder sacar el rencor que tenemos arraigado en el corazón. Creo que todos hemos sentido rencor en algún momento por alguien, por algo. Se le pudo haber muerto algún familiar, usted sentir rencor. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se murió? Una ruptura amorosa, un divorcio mal manejado, un padre que abandonó y no volvió, una madre no muy cariñosa. Todos hemos tenido ese sentimiento. Pero dejar que pase, que haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros, porque tiene que hacer un trabajo de transformación en nosotros. Y dejarlo pasar es lo que hace la diferencia en aquellas personas que lo dejan allí. ¿Y cómo accionan esas personas que lo dejan allí? Pues usted creerá que es un sentimiento y que no, pero esas cosas hacen efecto en nuestro cuerpo. La persona siente incluso cosas físicas, dolores, enfermedades,
normalmente se relaciona lo que es el rencor con las enfermedades del estómago y del hígado. Hay personas que pueden tener una situación grave en un órgano de su cuerpo por el rencor. Pero en estos tiempos existen muchas personas con ese tipo de enfermedad. ¿Tú crees que incide mucho? No, vamos a decir que una cosa que va con la otra, no, porque hay quienes, claro, tienen su condición, por supuesto. Pero realmente sentir rencor tiene sus consecuencias en todo nuestro cuerpo. Son personas amargadas, lamentablemente no le ven en lo bonito a la vida, siempre encuentran algo negativo para decir. Compramos una casa, ay, pero no puede ser un poco más grande esa casa. Ustedes son 5, esa casa tan chiquita. Ay, manita, compré un carro. Ay, pero no podía ser como rojo, porque ese verde está muy feo. O sea, siempre encuentran algo negativo que decir a las cosas buenas, incluso a las cosas que les suceden a ellos mismos. No pueden ver lo bonito en las situaciones y en las relaciones, lamentablemente. Es como cuando dice, a ti todo te hiede y nada te huele. Uno escucha mucho decir eso, porque es verdad. Hay personas que uno trata de agradar de todas las maneras, sin embargo, como que siempre están así, que parecen el pitufo. ¿Tuviste los pitufos, sí, verdad? El gruñón. Pitufo gruñón. Sí. Y definitiva tú dices, pero ok, déjame dejar esto aquí. Entonces, ese tipo de persona, ¿cómo incide en el comportamiento de los demás? ¿Es alguien que le gusta socializar o alguien que está solo? ¿Cómo es el comportamiento de esas personas? Increíblemente, es alguien que necesita la cercanía con otras personas, pero debido a su propia actitud y a su negatividad, normalmente alejan a las demás personas. Entonces eso incide en que continúen en la misma acción, porque pero yo trato de acercarme y nada, tú ves, eso es porque por esto, por lo otro, y eso hace que el rencor que van sintiendo se vaya haciendo más grande, pero es una consecuencia de sus propias acciones. Sin embargo, necesitan esa cercanía como para sentir que lo que sienten, valga la redundancia, pues no es lo correcto. Pero son personas que te drenan la energía. O sea, hay personas que están a tu lado y tú, cuando tú tienes 10, 15 minutos con ella, cuando se van, tú dices, wow, pero son pulpos. Necesito un spa porque me cargó. Son personas que cargan totalmente, te drenan tu energía positiva de una forma que uno no se da cuenta hasta que no está presente con ellas. Y uno evita esas cosas. Entonces, cuando ya tú tienes un tiempo con esa persona y ya tú ves que no le es beneficioso a tu vida de ningún sentido, porque tú tratas de hacer las cosas y al final, pues, no es suficiente para ella, pues entonces esa persona se aleja. Pero tú estás hablando en el mejor de los casos de Claro. este tipo de persona que tiene rencor. Sin embargo, es un rencor como a un nivel, se puede decir, básico. Hay escalas en los rencores. Bueno, no está así como que digamos Existen. ¿no? Pero yo entiendo que sí. ¿Por qué? Porque es como una especie de escala, de niveles, ¿no? En el que pasó la situación que pasó, lo que te causó sentir ese malestar. Pero en la medida de que tus acciones van haciendo que los demás se alejen, quizás te hablen mal, ese rencor que tú vas sintiendo se va alimentando. Okay. ¿Y de qué se alimenta? Bueno, del rechazo de los demás. Y cuando los demás te rechazan, entonces tú comienzas a sentir rencor, ya no necesariamente por la situación inicial. Poniendo un caso específico, un abandono de un padre. Ese niño fue creciendo con esa falta. No quiere decir que pasa así en todos los casos, pero poniendo un ejemplo básico. Va creciendo con esa falta, va creciendo con esa quizás añoranza de ver otros niños con sus padres. Y eso va creando en él ese rencor de esa falta de ese padre y todo lo que, por no tenerlo a su lado, quizás no ha podido lograr, no ha podido tener. Crece, se hace un adulto con esa cosita ahí como puesta. Pero eso hace que sea una persona amargada, que sea una persona que no puede mantener relaciones amorosas. Por lo tanto, cada vez que tiene una ruptura, ese rencor crece. Porque ahí tú dices, tú ves, eso es por esto, y por esto, y por esto. Y tú comienzas a seguir y a seguir culpando a la primera situación que tuviste por las siguientes acciones que has ido teniendo. Entonces, mientras las personas se van alejando de ti, va pasando lo mismo.
mientras vas cerrando tu círculo social en el que a veces ni siquiera tu familia te tolera, hacen reuniones familiares y ni te invitan o te invitan y tú sientes el rechazo, entonces ese rencor va creciendo y se va arraigando mucho más, haciendo que sea un poco más difícil sacarlo de allí. Wow, fíjate, Mirla, que ahora escuchándote, estoy pensando en lo siguiente. He visto muchas personas que uno le dice algo que está aconteciéndole bonito y de repente esa persona se amarga porque está pasando por una situación distinta a la que uno está viviendo. Hay personas que, por ejemplo, no tienen un trabajo y tú le hablas que se está viendo bien en tu trabajo y esa persona se ensaña contigo, de repente tú ves que le cambia la cara y tú dices, pero ¿por qué está actuando así? Pero wow, entonces le veo sentido a todo eso que está diciendo porque es que se va creando una película Exacto. en su mente y ya luego eso pasa a su corazón Exacto. y así comienzan a accionar. ¿Y cómo puede ser ayudada una persona que se encuentra en esa situación? Como en todas las situaciones que podemos sufrir, lo más importante es que podamos admitir que estamos pasando por eso. En terapia, el 80% de la positividad del resultado tiene que ver con el paciente. El 80%. O sea, si tú vas con una actitud que no es, o sea, yo vine aquí porque me trajeron, yo no necesito esto, nada de lo que yo haga va a funcionar, porque usted no está abierta a cambiar lo que se necesita ser cambiado. Entonces pasa lo mismo con el rencor. Si usted no admite que esa raicita está ahí en su corazón, que le está drenando su propia energía y la energía de los que están a su alrededor, entonces no podemos hacer un cambio. Inmediatamente usted se dé cuenta que definitivamente esta no es la forma de vivir, entonces podemos hacer un cambio. No es fácil, muchas veces es necesario ir al punto inicial que causó ese rencor y trabajar en base a él. Cuando tiene que ver con una persona y esa persona ha fallecido, suele ser más difícil porque yo no tengo a quien decirle lo que me pasó. O sea, por ti yo he sido esto, por ti yo he sido aquello, yo he tenido esto. O sea, tenerla enfrente y poder curar esa parte es más fácil con la persona, si es una persona estando viva. Pero igual se puede trabajar. Llega un punto en el que la persona sí necesita quizás una ayuda extra, o sea, una terapia, porque muchas veces ya no son funcionales en sus acciones, ni en sus habilidades sociales. Ya no tienen amigos, ya no tienen familia, incluso en su propio trabajo, aunque le guste y sean buenos, no pueden mantenerlos porque sus actitudes no lo permiten. Entonces, dependiendo de dónde esté esa persona posicionada con el nivel de rencor, puede que necesite terapia de afuera. Sí, fíjate que se necesita terapia. Bíblicamente hablando, pues sabemos que el Señor aborrece este tipo de acciones y que definitivamente nos da palabra para que podamos trabajar con ese tipo de personas. Pero independientemente de que le hablemos de lo que dice Dios, que le digamos que al Señor no le agrada, que debe cambiar su corazón, también la ayuda profesional es necesaria porque son conductas. El Señor nos instruye en muchas cosas, pero también debemos ver esa parte emocional que tiene la persona y cómo se trabaja. Entonces, tú estás hablando de qué manera impactan las emociones de las personas, porque los seres humanos estamos hechos de emociones. Sí. Nos alegramos cuando nos dan una excelente noticia, nos sentimos tristes cuando nos dan una noticia que no es tan favorable. Brincamos, celebramos, hacemos muchas cosas porque somos muy emocionales. Sin embargo, esas emociones muchas veces impactan de una manera positiva o negativa en las personas. Mirla, a ese tipo de personas que hacen todo ese tipo de acciones, ¿qué tú le puedes recomendar? ¿Cómo pueden controlar esto? O sea, ¿de qué manera pueden trabajarse para que como tú dijiste al principio, eso ocurre, es normal,
pero ¿de qué manera podemos trabajarlo para que sea menos frecuente en las personas? Mientras tanto, en lo que tú vas respondiendo, voy a ir mirando si tenemos alguna pregunta por aquí, algún comentario con toda la gente que está en Instagram. Se ha conectado mucha gente, gracias por estar ahí. Mira, hay una frase que es común que dice que el rencor es un veneno que tú te bebes esperando que el otro se muera. O sea, tú alimentas ese odio, ese rencor hacia otras personas, pensando que con eso tú le vas a hacer daño a esas personas. Y en el momento que entendemos que quienes nos hacemos daño somos nosotros, al tener ese sentimiento en nuestro corazón, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de perdón. Ahí es exactamente, estás hablando del tema de perdón. ¿Y qué tú dirías acerca de este perdón? Mucha gente se ha conectado, no tenemos pregunta por esta vía. Parece que la enviaron por interno, la verifico en un momentito. Mira, el perdón es algo muy difícil. Yo no voy a mentir, perdonar es algo muy difícil porque conlleva tú tener que dejar una parte de ti en la que tú te has anclado durante mucho tiempo, que es ese odio. Tú te has refugiado en ese odio por mucho tiempo. Hay muchas cosas que tú has hecho culpando a ese odio. Entonces, soltarlo implica que tú tienes que hacerte responsable de las cosas que has hecho, aún hayan sido por algo que te hicieron a ti. Es muy probable que hayamos sido lastimadas, golpeadas, muchas cosas, pero lo que hacemos con eso, las cosas que le causamos a los demás, en ese sentido, son nuestra responsabilidad. Entonces, cuando perdonamos, nos hacemos cargo de todo esas acciones que le hicimos a los demás, y no es tan fácil yo soltarlo. No es tan fácil yo decir, sí, yo te lastimé porque me lastimaron, pero yo te lastimé. Y en este momento yo necesito perdonar hacia atrás para que tú me perdones a mí. El perdón no es como quizás podemos oír mucho, que es el que perdona olvida. No. Si el que perdona olvida, repite las acciones. Cuando perdonamos, podemos recordar sin dolor. Y si recordamos sin dolor, entonces recordamos sin odio. ¿Cómo podemos recordar sin dolor? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Hay que pensar. Por aquí dice Mirna que el perdón es la llave para la libertad. Definitivamente, o sea, el rencor es de verdad es una celda. El rencor es una celda porque no nos permite salir de ahí, no nos permite tener contacto con nadie, no nos permite tener relaciones con nadie de ningún tipo. Entonces, cuando perdonamos, realmente salimos de esa celda. Y cuando se sale de esa celda, ¿de qué manera se encuentra la persona? ¿Cómo se siente la persona cuando sale de esa celda? Dependiendo de cómo haya actuado en el tiempo en el que vivió con ese odio, puede que salga un poco lastimada. Porque las cosas que vamos haciendo, todo tiene consecuencias. Uno dice, bueno, pero sí, Dios me perdona de todo. Sí, pero las acciones de tu pecado quedan ahí. Perdón, las consecuencias de tu pecado quedan ahí. Las consecuencias. Entonces es lo mismo. Muchas veces sí, me perdonaron, pero las consecuencias están ahí. Esa persona me liberó de todo lo que le hice, de todas las acciones que le hice, de todos los malos comportamientos que tuve, pero fui mala. Entonces yo no puedo pretender que ahora esa persona va a abrirme su corazón porque sí. Y que vamos a tener una súper amistad, una súper relación cuando yo le lastimé a ella. Entonces tenemos que estar conscientes. Por eso es tan difícil el perdón, porque sabemos que cuando salgamos de ahí, todo lo que hicimos nos va a caer encima. Entonces, es difícil el perdón, pero no es imposible, para ¿verdad? nada. Para nada es imposible. Nada. Y bíblicamente, ¿cómo nosotros podemos tratar esa parte, Mirla? ¿Del perdón? Del perdón, claro. Bueno, lo primero buscando el perdón de los demás cuando hemos sido rencorosos y hemos lastimado, yo creo que yendo a Dios, primero recibiendo ese perdón de arriba, sabiendo que Dios nos perdona y entregó su hijo para
para limpiarnos a nosotros de todo lo que habíamos hecho, ya eso es como muy grande. Entonces, Dios nos perdona. Empezando por ahí, podemos saber de que el perdón es posible. Porque fíjate que muchísima gente, damos gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotras hemos sido niñas, jóvenes, criadas en el buen camino y que gracias al Señor podemos tener ese testimonio. Pero tú te imaginas que nuestro Señor fuera un padre rencoroso. Todo el mundo estuviera perdido, porque definitivamente tú sabes la gente que hace cosas que a Dios no le agrada, porque el Señor aborrece el pecado. La Biblia dice, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sin embargo, mucha gente cuestiona y hasta cierto punto son rencorosos. Y ahora yo caigo en cuenta en esto. Cuando alguien que anda en el mundo haciendo y deshaciendo acepta al Señor y de repente tiene un cambio y esa persona como que bien recibido, así, recuérdate que un ejemplo bien sencillo es el hijo pródigo. Exacto. Como el hermano, como decía el hermano. Exacto, por eso está por allá, haciendo y deshaciendo, gastando nuestros bienes, y de repente viene este señor, quizá así diciéndolo textualmente, y los recibe con anillo, le busca una buena ropa, le hace una fiesta donde está gastando muchísimos millones de dólares. Hablando de dólares, ahora en este tiempo no se hablaba de eso, y ni en la época ni en el lugar, pero sin embargo es algo que si sucede en esta temporada sería exactamente lo mismo. El padre, en vez de tener su corazón estaba herido porque su hijo dejó todo, se fue, pero sin embargo cuando su hijo se arrepintió e intentó volver a la casa, él lo perdonó y lo aceptó como que si nada había acontecido. Eso puede acontecer también en la vida real actual, porque eso fue real con las personas y ya quizá en otros ámbitos, porque no necesariamente que se fue de la casa. En la familia, ¿cómo incide este tema del rencor y cómo se maneja el perdón, Mirla? Antes de esa pregunta, ese mismo ejemplo que tú pones te da una idea de cómo la persona también se siente cuando necesita ir a pedir perdón. El hijo pródigo fue mucho lo que pensó para volver, porque él decía, pero es que yo mira lo que yo hice, yo le pedí, yo le quité, y ¿cómo yo voy a volver ahora? Y es lo mismo que le pasa a una persona que tiene ese sentimiento. O sea, tú decir, óyeme, yo tengo que hacerme cargo de lo que yo hice, las consecuencias de las cosas que yo hice, tengo que hacerme cargo, pero no es tan fácil hacerlo. No es tan fácil hacerlo. Ahora, ¿qué beneficios tiene el hacerlo? Quizás en la historia del hijo pródigo, pues habla de bienes materiales, claro, también el recibimiento del padre, pero la Biblia marca mucho lo que es la cena, la túnica, cosas que tenían un valor importante en ese tiempo. En nuestro caso, pudiese ser el hecho de que una persona a quien tú amas y le causaste dolor, te perdone y te reciba nuevamente. Un hijo, quizás, que nunca tuvo una buena relación con una madre, con un padre, que aunque sea el final de la vida de ese padre, pueda tener una relación con él, es un beneficio del perdón. En la familia se da mucho esta parte porque lamentablemente pues somos seres humanos distintos y siempre vamos a tener diferencias. Lo que pasa es que a veces esas diferencias las llevamos a otro nivel y comenzamos entonces a irnos a lo personal y ya ahí entonces comienza a crearse un rencor y una división familiar. La familia es algo que se une por un vínculo mucho más grande que cualquier otra cosa, o sea, ni siquiera la sangre. Lo que nosotros podemos hacer como padres con nuestros hijos, en la educación, el inculcarle los valores cristianos, familiares, todo eso va a hacer quizás una diferencia, aunque esa persona caiga en ese sentimiento, tenga ese sentimiento en su corazón, es mucho más fácil para esa persona. Cuando tiene el apoyo, ni siquiera vamos a decir familiar, puede ser de una amistad, de un amigo, de su pareja. Cuando tiene un apoyo en el que te dice, mira, yo sé que tú cometiste lo que cometiste, has lastimado a mucha gente con tus acciones, pero yo te voy a apoyar. ¿Y qué sucede, Mirla, si esa persona que lastimó, pues se voltea la torta, como se dice,
y pasa de él tener rencor a hacer que la otra persona sea la que siente el rencor y el dolor hacia él. ¿Qué pasa? Bueno, ya hay una situación que es una consecuencia de, porque una acción trae una reacción. Y muy a pesar de que tú hayas cometido cosas, digamos que porque las cometieron contigo, pues no es justo. Entonces, yo te perdoné, perdono todo lo que me hiciste, pero no vuelvo a tener una relación contigo. Y eso es algo con lo que tú tienes que cargar. Wow, pero fíjate que eso sucede, se da mucho. Hay personas que cierran ciclos y dicen, no, porque tú el día de hoy ya tú no existes para mí. Pero ¿de qué manera se puede lidiar con ese tipo de situaciones? Una persona, por ejemplo, que acuda a ti con ese tipo de situación, ¿de qué manera tú lo aconsejarías? ¿Cómo tú lo ayudarías, Mirla? Bueno, tenemos que ver muchas cosas. Hay que ver la base de todo, lo que causó en un principio la situación. Como te decía ahorita con el perdón, el que te dijo que te perdonó y te da esa frase de que te borré, no te ha perdonado. Porque todavía le duele lo que le hiciste. Cuando nosotros perdonamos, no necesariamente tenemos que restaurar la relación como era antes, pero no recordamos con ese dolor lo que pasó. Entonces comenzamos a trabajar primero con la persona lastimada. Depende de quién buscó la ayuda primero, pero normalmente se hacen primero por separado, ver las dos versiones por separado, luego juntarlos, hacer sesiones juntos y ya al final es decisión de ellos de restaurar su relación, ya sea de amistad, de familia, de matrimonio o no. Realmente nosotros como psicólogos no podemos incitarte a tomar una decisión. Nosotros trabajamos en base a tu situación, en base a tus herramientas emocionales y usted toma la decisión que entiende que es la más correcta para su vida. Porque al final quien va a vivir con esas consecuencias es usted. Okay. La idea es que sanación, que puedan sanar. Pero ¿qué pasa, Mirla? ¿Con qué frecuencia se ve este tipo de casos? ¿Se ve más en familia, en amigos, en personas conocidas? Y la frecuencia con que se ve este tipo de casos a nivel profesional, porque sabemos que existe mucho. Exacto. En mi caso yo solo trabajo normalmente con parejas y familias. Sí veo casos individuales de ansiedad, estrés, ese tipo de cosas, pero básicamente me enfoco en familias y parejas. Y en cuanto a parejas es muy común, sobre todo cuando las expectativas en una pareja, ya sea de matrimonio o de noviazgo, pues no son afines. O sea, yo tengo una expectativa de una cosa y tú una expectativa de otra, y al final nuestras expectativas no concuerdan, y aún así avanzamos en una relación, eso va creando en una o en otra o en ambas lo que es esa llamita de rencor ahí, de ir acumulando cosas que yo no quería, que yo no entendía, que yo no estaba dispuesta a aceptar, y eso va creando cosas de rencor ahí. En algunas ocasiones la pareja sí decide reiniciar su relación, pero lamentablemente en mi experiencia el porcentaje de que se separen ha sido mayor. Y cuando tienes que trabajar con ese tipo de cosas, ¿te has sentido afectada en algún momento por esto? Bueno, como ser humano nos afecta. lo que no voy a sentarme a llorar con ella, ¿verdad? Pero claro, nos afecta. Como persona, como profesional y como cristiana, uno sabe el valor que tiene el matrimonio para Dios, y que uno puede haber una relación, a veces jóvenes, romperse por cosas que pudieron haberse solucionado en su momento, es lo que te causa un poco más, como que te afecta más. Porque ya cuando vienen a terapia, lamentablemente los psicólogos aún estamos un poco marginados. Las personas aún entienden mucho que los psicólogos solamente son para locos. Y cuando ya deciden ir a buscar ayuda, realmente hay muchas cosas que están irrecuperables. Como pareja, puede darse el perdón en el que nos podamos tener una relación cordial, pero muchas veces la relación ya de pareja como tal está muy, muy lastimada cuando ya la pareja decide buscar.
Así es, y yo le pregunto a Mirla, ¿te afecta eso? Claro que se le hago la pregunta de una manera tan natural, porque claro que sí Claro. que afecta, y también porque muchas personas entienden que quien está ayudando, quien está acompañando en ese proceso, quizás no entiende en algún momento porque busca la manera de que se llegue a una reconciliación o que puedan llegar a un acuerdo. Pero sí, claro, claro está, como cristianos, como profesionales, somos, a veces sabemos más lo que está aconteciendo que la persona que está Claro. padeciendo esto, porque ya lo vemos desde otra óptica. Sin embargo, hay que hacerlo llegar a la conclusión, en el caso de nosotros como cristianos, ya hablarle por la palabra a las personas de que el Señor quiere que todo el mundo esté feliz, que esté bien, que no tenga dolor, que no tenga rencor, que pueda amar a su prójimo como a sí mismo, que se alegren con los que se alegran, con los que están gozosos, que lloren con los que lloran y que tengan un sentimiento común, pero ese sentimiento que sea de bien. Así El es. Señor quiere que todo sea bien. El Señor hizo este mundo para que nosotros vivamos bien. Sin embargo, nosotros mismos fuimos los culpables a través de lo que aconteció en el huerto del Edén con Adán, con Eva. Y a raíz de ahí, señores, a raíz de ahí es que ha acontecido todo esto. El mundo no se hizo para que exista odio, para que exista rencor. Y fíjense que todo lo que está hablando nuestra querida Mirla Matos, está relacionado con lo que acontece bíblicamente también. Porque si nos vamos al Génesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, acontecieron cosas donde estaba involucrado la ira, el perdón, el dolor, el rencor, la reconciliación y muchísimos elementos claves Así es. que impactaban emocionalmente a todos esos personajes que admirábamos. Padecieron tristeza, dolores, aflicciones, pérdidas, de todo. Sin embargo, el Señor en cada caso les ayudaba. Imagínense el día de hoy, nosotros estamos aquí en la tierra. Aquí estamos en un mundo donde decimos que todavía vendrán cosas peores. Existen cosas, suceden situaciones que son fruto del rencor, del dolor, porque estamos hablando, y tú mencionas, Mirla, de las personas que solamente padecen o sienten algo, pero hay personas que llegan a matar por un Claro. rencor, por un dolor, y llegan a odiar de una manera tal a alguien que hizo todo a favor de él. Bueno, esta semana ha estado a la palestra el tema del hijo que mandó asesinar a su padre y a su esposa. Se llenó de odio, se llenó de dolor por la situación que sea, ya sea por dinero, por la herencia, por cualquier cosa. Sin embargo, existía un sentimiento maligno dentro de él que lo llevó a tomar esa acción y a buscar. O sea, el, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es. Y muchas personas se dejan arrastrar hacia esa corriente. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de que podamos hablar, de que podamos llevarle a las personas temas relevantes para que puedan vivir de una manera integral. Y Mirla, el día de hoy, porque ya casi el tema, el tiempo se ha ido Se fue muy rápido. rapidísimo el Sí. día de hoy. Cuéntanos de este tema central, del rencor, el perdón, porque la idea no es que la persona sienta siempre rencor, sino que llegue a perdonar, porque el rencor y es algo tan malo dentro de las personas que acaba. Y cuando hablamos de cómo impactan las emociones, son de las consecuencias. Tú mencionaste algunas, pero ¿qué recomendaciones finales tú le das a las personas que nos escuchan a través de Instagram, a través de YouTube el día de hoy? ¿Qué recomendaciones para que puedan perdonar? ¿Cómo pueden perdonar y si existe una práctica que tú recomiendas? ¿Cómo? Ayúdanos, que tú eres la profesional aquí, Mirla, por favor. Mira, el rencor muchas veces se hace más grande cuando no lo hablamos.
Muchas de las cosas por las que podemos sentir rencor es porque tú me pisaste y yo me quedé callada. Ah, está bien. Pero me dolió, me sentí mal. Entonces, el que podamos decir las cosas inmediatamente nos pasan, sobre todo con relaciones de amistad, con relaciones de pareja, incluso con relaciones laborales, va a hacer la diferencia en que una persona no acumule rencor en su corazón. El yo decir cuando me molesta algo, claro, desde el respeto y desde el amor, sin atropellar ni insultar. Me molestó esto, me siento incómoda, dame mi espacio, que yo pueda pensar en esa parte, que no acumulemos las cosas, que no guardemos, que no nos quedemos callados con aquellas cosas que nos pasan, que validemos nuestras emociones cuando llegan. Va a hacer la diferencia en que acumulemos o no rencor. Si ya por una razón u otra, pues ya está ahí la raícita de amargura, pues entonces el perdón va primero a ser un paso de admitir que hay algo que está mal, de que esa acción en la que he estado reincidiendo no es la correcta. Tengo que admitir que tengo que cambiar. Buscar a la persona base o la situación base y sanarla. Primero, quizás entendiendo qué pasó, poniéndome en el lugar de la otra persona, no justificando, pero sí poniéndome en el lugar de la otra persona, entendiendo por qué esa persona actuó de la forma que actuó y si me es posible, buscarla, conversar con ella, dejarle saber lo que me dolió, lo que me hizo, cómo eso ha impactado mi vida desde que pasó esa situación y entonces a partir de ahí comenzar un proceso de interiorizar esa acción. No puedo darte una herramienta base porque el perdón va a ser muy subjetivo de cada persona. Hay situaciones muy difíciles que conllevan un trauma emocional muy grande en el que el perdón no es imposible, pero realmente es muy difícil. Wow, entonces lo importante es no dejar que ese rencor haga hábitat en nuestro corazón para que no tengamos que llegar a un punto tan álgido como quizás llegar a sentir el deseo de que la otra persona muera. Poderoso. La Biblia nos dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida y es en el corazón donde albergamos todas las emociones. El día de hoy te invitamos a que tú guardes tu corazón y así como dice una canción, tienes que perdonar si quieres ser perdonado. En algún momento te van a fallar. El ser humano, aunque lo admiremos, es una persona común y corriente y va a fallar en algún momento. Dios es el único que nunca falla, es infalible. El hombre falla, en su condición humana el hombre falla. Si en algún momento, por alguna situación, alguien te ha fallado, debes perdonarlo para que tu corazón no esté albergando ese sentimiento que al final, como dice nuestra querida Mirla, trae situaciones, trae consecuencias porque todo es causal, no es casualidad. Así que perdona. Mucha gente no olvida, es difícil olvidar. Manasés, recordar sin dolor, siempre recordaremos las cosas que nos hacen, pero qué bonito es cuando podemos recordar sin dolor. Gracias, Mirla, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un tema muy interesante y sabemos que nos falta tiempo. Mucha gente se está uniendo. Gracias a todos los que están aquí. Dice la pastora Claudia, perdonar es el mejor antídoto para sanar nuestro cuerpo, pues el rencor enferma. Así es, el rencor enferma. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente y sobre todo estemos prestos a escuchar la palabra de Dios en todo tiempo y si en algún momento existe alguna situación, pues acuda también a un profesional que está ahí. Mirla, ¿dónde te pueden contactar? En Instagram estamos como Psicóloga Clínica Matos. Pueden seguirme allí. Clínica Matos. Bueno, sigan la transmisión por YouTube, también sigan la transmisión por Instagram. Hemos estado aquí. Saludamos a todas las personas que están en sintonía.
Para nosotros es un grato placer traer este tema y será hasta una próxima porque ya nos tenemos que ir. El próximo sábado nos encontramos por este mismo canal a las 5 de la tarde en este programa Tiempo Admirable. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos, y será hasta la próxima. Los dejamos con esta canción, El amor de Dios, para que continuemos disfrutando de esas dulces melodías que el Señor nos regala. No tiene frontera. ¿Buscas soluciones para tus proyectos? Descubre un mundo de diseño y gestión ambiental con el arquitecto Rafael Guzmán de la Rosa, de Larrentino y Asociados, expertos en diseños amigables. Contáctalo hoy mismo en el 829-648-3030 o síguelos en las redes sociales como @delarrentino. De Larrentino y Asociados, arquitectura sostenible. Smiling Digital Card, tu tarjeta de presentación personal en formato digital. Olvídate de las tarjetas de papel y destácate con estilo. Es tan sencillo como compartir un enlace o código QR. Únete a nuestras redes sociales como @smiling_digital card o visita nuestra web oficial www.smilingdigitalcard.com. Smiling Digital Card, la nueva era de las presentaciones personales en digital. Todos los detalles lo puedes encontrar en Kenian Details. Vestidos, fragancias y mucho más. Búscanos en las redes sociales como @Kenian Details. Kenian Details es detalle y mucho más. Hemos presentado un tiempo admirable, herramientas de valor para ti.